un país en disolución. También están en disolución los valores que los unían. La ideología común, el ejército, la solidaridad. Como ustedes verán, el pueblo sale a las calles para detener y respaldar a Mikhail Gorbachev, que había sido detenido por los comunistas fanáticos, ¿no? Que no querían, que tenían miedo de que Gorbachev acabara con la Unión Soviética, ¿no? Adelante, Franco. Cualquier cosa me escribes por el chat. Ucrania y Bielorrusia firman el Acuerdo de la Comunidad de Estados Independientes, CEI. Allí también estuvo presente Stanislaw Shushkevich. Por mucho tiempo creí que la idea del socialismo que conduce al comunismo era muy buena en sí misma. Mientras viví en la Unión Soviética, había de existir. Cuando después otras 9 repúblicas soviéticas se adhieren al CEI, la Unión Soviética se convierte prácticamente en un estado sin territorio. Incluso media hora antes de firmarse el acuerdo, yo no creía en el fin de la Unión Soviética. El 21 de diciembre de 1991 dimite Mikhail Gorbachev. La Unión Soviética se declara oficialmente disuelta. El sueño del comunismo es historia. El papel de Mikhail Gorbachev en este acto de la historia es hasta hoy objeto de controversia. Creer que Gorbachev hizo todo esto porque era una buena persona es fundamentalmente erróneo. Gorbachev posibilitó la libertad. Punto. Tan solo en la Unión Soviética le concedió la libertad a 280 millones de personas. Sumando a todo el bloque oriental, le dio la libertad a cerca de 500 millones de personas. Que lo hiciera consciente o inconscientemente, esa es otra cuestión. Pero llevó a cabo algo colosal, algo histórico. Con su política se aseguró de que un pueblo enorme haya dejado el sistema totalitario soviético de forma pacífica y voluntaria. Bien, entonces en esos fueron los factores que implicaron la disolución de la URSS, ¿no? No fue la gran mega batalla, ¿no? No fue así. Los mismos rusos, ucranianos, georgianos, etcétera, etcétera, las mismas gentes de las diversas nacionalidades que componían la URSS decidieron firmar un acuerdo en el que renunciaban y se salían de ese enorme país. Eso con respecto a esta cuestión. Preguntas, comentarios hasta aquí. Tenemos unos comentarios a través del chat, también están correctos. Si alguien no tiene algún comentario adicional que realizar. Ok. Bien, se acaba el peligro comunista, ¿no? Ahora ustedes ven a su alrededor, ¿qué peligro hay a nivel de las relaciones internacionales? A nivel internacional, ¿qué peligro está en algunos países?
Jordan Granda. Sí, profe. Profe, ¿podría volver a Sí. repetir la pregunta? Se me entrecortó y no la escuché muy bien. Si estás en clase, Sí, profe. actualmente a nivel internacional, ¿cuál es el peligro que está azotando a muchos países? Eh, el, 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 la- El el dinero socialismo, No exactamente. el o el socialismo, socialismo. El socialismo. No, esa es una invención de los medios. Eso de que vamos a regresar al comunismo, eso es una invención. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Profe, Sí. ¿puede ser que algunos países siguen siendo comunistas? Sí, pero no tanto, y eso ya vamos a hablar en unos minutos. Pero, por ejemplo, enfoquémonos en Estados Unidos o en Europa. ¿Cuál es uno de los peligros en los que Estados Unidos quiere vencer ahora? El petróleo. ¿A China? Ya, aparte del petróleo y China, ¿cuál más? ¿La tecnología? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿El terrorismo? Lo ha visto por la televisión. Fue Yo sé la que caída ustedes de no las nacían, petroleras. esto fue unos años antes de que ustedes nacieran, ¿no? A lo mejor sus papás ya estaban en la universidad, creo, ¿ya? O se estaban conociendo sus papás, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Pero una de los enemigos de los Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen en mente, es el terrorismo, ¿no? ¿Alguien podría comentar de esto? que fue un ataque, profe, que golpeó mucho a Estados Unidos porque era como un símbolo americano, las Torres Gemelas, y que lo hayan destruido fue un golpe duro. Y aunque haya como ganado, en realidad no fue así, porque hizo que Estados Unidos se cerrara más en un extremo que por ese miedo, básicamente. Gracias, David. ¿Alguien más que desee comentar sobre esto? ¿Alguien tiene una Eh, idea de qué pasó? Sí, adelante. bueno, estos ataques también se formaron un poco por el petróleo y bueno, de lo que tengo entendido, em, en este momento la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba el líder de Al Qaeda, creo que era, no sé, profe, ¿me puede decir el nombre, por favor, para completar? Osama Bin Laden. Sí, exacto. Osama Bin Laden era en parte aliado de los Estados Unidos, pero conflictos con el petróleo también llevaron a que estos dos, bueno, Osama Bin Laden y de Estados Unidos tengan serie de conflictos. Y bueno, esto terminó también con la invasión de países terroristas y la muerte de Osama Bin Laden. Perfecto, ¿no? Si ven que ustedes tienen alguna noción o se acuerdan algo, porque esto cada vez que pasa un año lo repasan en las noticias, ¿no? O a lo mejor han escuchado a sus papás hablar de esto, ¿ya? Entonces son cosas de ahora, ¿no? De lo que se llama el presente, ¿no? La historia presente. ¿Alguien más que tenga algo que comentar sobre esto? Tuvimos comentarios de David Torres e Ismael Terán, bastante acertados. Profe, ¿puedo dar un comentario yo, Henry Pozo? Adelante. Estaba revisando y decía que Al Qaeda culpaba estos ataques a la alianza de los sionistas y los colaboradores de estos. Correcto. A ver, y ahora sí ya tenemos todos los puntos para unir. Fue correcta la afirmación que dijo Ismael
que antes Osama Bin Laden era aliado de los Estados Unidos. Incluso no simplemente era aliado, había sido parte de la CIA. La CIA lo había entrenado a Osama. Por ello, él sabía cómo es ese entramado de sistemas de seguridad que tiene Estados Unidos. ¿Por qué la CIA entrena a Osama? Porque Osama en ese entonces estaba involucrado en la guerra con Afganistán. Y si lo conectamos, nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Y lo conectamos, llegamos a 1979, el año en que la URSS invade Afganistán y por ende los Estados Unidos apoyan a las tribus afganas a que se liberen de los comunistas. Entonces es en ese contexto, ¿no?, que Osama es entrenado por la CIA. Pero después pasan los años y Osama Bin Laden y su grupo se dan cuenta que para ellos el enemigo realmente es Estados Unidos. Y planean todo esto, ¿no? Tengo un comentario acertado de Carlos Lara por el chat. Y de Génesis Zurita también está acertado, ¿no? Claro, estos aviones fueron secuestrados. Yo recuerdo, estaba en el colegio cuando ocurrió esto y prácticamente se paralizaron las actividades porque esto ocurrió en la hora de Nueva York es la misma de la de Ecuador. Y eran como que las 8, 9, 10 de la mañana cuando ocurrieron estos eventos. Tengo también un comentario de Franco Huanca. Que también está acertado, ¿ya? Entonces, eso, en esa parte, como para cerrar, ¿ya? Esta cuestión de cómo se ha definido el mundo del presente, el mundo que están viviendo ustedes en estos momentos, ¿no? Y claro, no sé si ustedes se acuerdan de ISIS, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna idea de este grupo? Que es el Estado Islámico de Irak. Exactamente, ¿no? Un grupo islámico, ¿no?, que se caracterizó por sus atrocidades, ¿no? Esa cuestión es también resultado del fundamentalismo religioso. No es bueno llegar a esos extremos, ¿no? Siempre debemos como que ver la tolerancia, pero estos grupos tienen otra visión, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y en sus ideas tienen esta cuestión de eliminar al otro, ¿no? A quien piensa diferente como ellos, ¿ok? Tenemos esa parte de ahí. Bien, finalmente un ejercicio mental para cerrar esta parte, ¿ya? Y ver en el mundo en que ustedes van a vivir, ¿no? Como para adelantarnos un poco y que ustedes puedan ver o visualizar o tratar de predecir qué será en el mundo cuando ustedes salgan de la universidad, escojan una carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Les comparto esta parte de aquí. ¿Y por qué es importante, ¿no?, al final la historia, ¿no? Y la historia les podrá a ustedes permitir predecir qué podría pasar en el futuro, ¿no? Este es el ejercicio, ¿no? Pensemos, ¿no? Estamos en una construcción de una vivienda, una casa. Pensemos primero en los pasos necesarios para la construcción de una casa, ¿no? Una visión general, ¿no? Segundo, veamos todas las herramientas necesarias para su construcción, ¿ok? Y finalmente, distingamos qué elementos de la construcción en que estamos haciendo pertenecen a las revoluciones industriales que hemos visto, ¿ya? 2 minutos, visualicen y pueden hacer una lluvia de ideas para ver cómo vamos armando este razonamiento, ¿ya?
no sé si alguien tenga una idea desde ya, ¿cuáles serían los pasos necesarios para hacer una casa? Empezar con los planos. Los planos, eso es lo primerito, perfecto, ya. Tenemos elaborar los planos, ya. ¿Qué más? Encontrar de qué material van a ser las estructuras. Perfecto, ¿no? En los planos, en el diseño, en papel, se define si va a ser de madera, de concreto, mixto, ladrillo, etcétera, etcétera. Muy bien. Se definen los planos, los materiales, ¿qué más? Ver cuánto Medir el terreno. material se necesita para la construcción. Ya, muy bien, correcto, ¿no? Vemos si contamos con el presupuesto necesario, o sea, si hay el dinero, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? Contratar También. personal para Contratar la construcción. Y las máquinas para Perfecto. mezclar los materiales. Correcto, materiales, ya adquirir el material, contratar al personal, muy bien. Ahora, dentro de esta obra imaginaria, ¿no? ¿Qué elementos de la construcción pertenecen a las revoluciones industriales? ¿Qué elemento de esta construcción fue aportado por las revoluciones? Bueno, pues obviamente, bueno, no se ve en la imagen, pero obviamente en la actualidad para construir casas lo que usamos es maquinaria y pues eso fue algo que se adoptó de las revoluciones industriales. Ya, maquinaria como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, un tractor, una grúa, Ya, muy cosas bien. así. Entonces tenemos una grúa como para elevar vigas, ¿no? Las grúas ya existían, grúas a vapor desde la primera revolución industrial, ¿ya? Por ejemplo, un tractor, una planadora, podríamos mencionar que pertenecen a la segunda revolución industrial. ¿Qué otros artefactos o elementos en esta construcción fueron aportados por estas revoluciones? Yo les pregunto a algunos, no sé si algunos han alcanzado a visualizar dentro de sus casas, ¿cómo se hacen los planos ahora de las casas? De manera digital. De manera digital, ¿no? Eso fue un aporte de la tercera revolución industrial. Estos programas informáticos que ustedes ven, Word, Excel, el PowerPoint, que muchos manejan ahorita, ¿no? El AutoCAD, que ese es el como para hacer planos, fueron creados en el contexto de la tercera revolución industrial. Entonces, vemos cómo dentro de la construcción de una casa, todas estas revoluciones han aportado en algo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hacen los cálculos para hacer los planos? Hay que calcular cuánto cemento se va, hay que calcular cuántos ladrillos se van en una pared. ¿Cómo se hacen esos cálculos? Tal vez midiendo el terreno en donde van a construir. Ya, perfecto. ¿Y con qué elementos o aparatos nos ayudan para esto? Con el metro. Con el metro. ¿Qué más? Nivel. Nivel. ¿Qué más? De ley entran ahí calculadoras, ¿sí o no? Ya, calculadoras o computadoras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense, les voy a presentar una pequeña... Todos estos elementos de una forma u otra ayudan al ser humano a construir, ¿no? A ver, déjenme compartir un segundo. Ahora sí. Tenemos este contexto nuevo
que va a ser el que, bueno, también yo, o sea, todos nosotros vivamos. A ver, esperen. Ya está sus primeros pasos en Europa y observen este pequeño corto. De esta forma se construyó una casa de varias alturas con una impresora 3D. Se trata de un innovador proyecto piloto desarrollado en Bélgica en tan solo 15 días y en su ubicación final. Es una idea del Instituto Público CAMCE y se convierte en pionera en Europa, como explica Marije Ernst, ingeniera y directora de su desarrollo. El mayor beneficio de todos es que no tienes límites en las formas. Si tienes una mente muy creativa, puedes pensar en todas las formas que existen en el mundo sin demasiada complejidad, también las orgánicas. El prototipo consiste en un cubículo de 9,9 metros de altura y 90 metros cuadrados habitables, con ventanas repartidas en 2 pisos, que ha sido impreso con 60 toneladas de hormigón en un campus cercano a una zona residencial del municipio de Westerlo, en la región de Flandes, al norte de Bélgica. Esta idea echó a andar en 2017 y su construcción ha requerido 6 meses de diseño y pruebas previas antes de iniciar la fase de producción, que con una gran impresora añade capas de cemento a la construcción, como si se tratara de crema pastelera. En la iniciativa, financiada con más de 660.000 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, también han colaborado varias firmas de arquitectura y construcción, una empresa de materiales y estudiantes del centro universitario belga Thomas More. Concebida como escaparate tecnológico y abierta al público los meses de julio y agosto, en ella no está previsto que resida nadie, pero abre las puertas a una nueva forma de construcción que, optimizando los procesos, podría llegar a ser más barata que la técnica tradicional. Bien, lo último dice, puede llegar a ser más barata que la técnica tradicional, ¿no? Esto está comenzando en Europa, ya comenzó hace algunos años, la construcción de edificaciones utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso, lo que ustedes están viviendo ahora, o sea, el presente, es el contexto de la cuarta revolución industrial, ¿no? Ya esto es lo que vimos, lo que vieron ustedes, ¿no? ¿Y por qué se diferencia esta cuarta de las demás? La que ustedes están viviendo ahorita y la que van a seguir viviendo en los siguientes años. Porque tenemos robótica e inteligencia artificial, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es una nube de información? Como el Drive y todo eso. Exactamente, ¿no? El Drive, el OneDrive, el Transfer, etcétera, etcétera, ¿no? Nubes de información, ¿no? Y estamos en un contexto en el que no podemos decir, no, es que yo solo soy médico. Ahora los médicos manejan computadoras, manejan no solo la tecnología de rayos X, sino estas tomografías computarizadas, estas resonancias magnéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un momento en donde no podemos limitar nuestro saber a nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, ahora un arquitecto ya no es que dibuja un plano con lápiz y papel y un borrador, ¿no? Ahora te necesitan aprender a manejar un sistema, una aplicación de computación para poder hacer un plano de una casa, ¿no? Ahora en su caso, por ejemplo, en el caso de ustedes, necesitan, por ejemplo, aprender a manejar aplicaciones o herramientas para presentar un deber, ¿ya? Ya no es el cuadernito como era en mi época, ¿no? Donde hacías el deber a mano, sino que ya lo presentas de forma digital, ¿no? Y también tenemos otras características de esta cuarta revolución, que es la realidad aumentada o la impresión 3D, que es lo que acabamos de ver. No sé si ustedes han visto en algunas tiendas estas impresiones en madera, que venden así como recuerdos
para las festividades, etcétera, etcétera. Entonces, eso de ahí, chicos, con respecto a la revolución industrial. Entonces, por ejemplo, esto va a cambiar la vida de muchas personas en algunos sentidos. Por ejemplo, yo les pregunto, para que terminemos esta reflexión, en la construcción de la casa que ustedes vieron, ¿vieron, por ejemplo, algún albañil? No, ¿no? Entonces, estos son uno de los peligros que muchos han mencionado con la llegada de la cuarta revolución industrial. Que muchos, José, adelante. Con la llegada de la tecnología, pienso que menos personas tendrán la oportunidad de trabajar. Entonces habrá menos empleo y por lo tanto habrá más pobreza en los lugares donde se usa. Entonces habría falta de trabajo, más pobreza. Así como hay ventajas, también hay desventajas para las personas que carecen de algún trabajo. Gracias, correcto, José. El comentario estuvo correcto, ¿no? Va a haber un momento en que la inteligencia artificial y las máquinas van a reemplazar, no todas, pero sí ciertas tareas que antes hacía el ser humano. Por ejemplo, alguien que quiera ya construir casas en el futuro, simplemente compra esta máquina, contrata a algún diseñador, ¿no? que sepa de estos programas y se pone a funcionar la impresora, nada más. No necesitas al albañil, ¿no? A lo mejor sí una persona que alimente la máquina con cemento, pero no más, ¿no? Entonces, esas son las implicaciones de la cuarta revolución industrial. Las primeras, a lo mejor, ayudaron a que el trabajo del ser humano sea más rápido, más eficiente. Adelante, Génesis. También con la llegada de la tecnología, ahora algunos planos también se pueden hacer de manera digital, pero también tiene sus desventajas porque a mano obviamente va a ser mucho mejor porque puedes plasmar más rápido tus ideas que te van surgiendo. Correcto, no, está bien. No estamos diciendo que esto se va a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos siendo testigos de que la educación virtual jamás en la vida va a reemplazar a la educación presencial. Ustedes lo están viendo, ya lo vivieron, ¿no? Habían unos que como que expertos, ¿no? Decían, no, la educación del futuro va a ser una educación virtual, ¿no? Y vemos que no, ya lo han vivido ustedes casi 2 años y vemos que no, que la educación virtual, claro, en algunos contextos es una ayuda, pero jamás va a llegar a reemplazar la educación presencial. María Lorena, adelante. Bueno, yo creo que lo de la educación presencial y virtual también depende de la persona, si es exigente consigo misma o dependiendo de qué inteligencia trabaje o si es visual, auditivo o kinestésico. Entonces también depende bastante de la persona, por lo que no es tan difícil, ¿cómo decirlo así? No es que la educación virtual puede ser la única, pero sí puede ayudarnos a eliminar temas sobre el analfabetismo y así porque puede llegar a más personas, a excepción de la presencial, que a veces no puede llegar a algunas personas. Perfecto, ¿no? Ese es un buen punto y una buena aplicación que tú has mencionado, María Lorena. El comentario me pareció pertinente, ¿no? Tiene sus ventajas en ciertos contextos, ¿no? Adelante, creo que fue primerita Ariana o Sofía, pero adelante, Ariana. Relacionado un poco con lo que dijo María Lorena, es una ventaja, pero también una desventaja, porque ahorita hay muchos niños que no pueden estudiar, que tienen que ir a casa de otros compañeros por las computadoras porque no tienen los recursos suficientes para comprar
una computadora o para tener internet. Entonces, como es una ventaja para algunos, también es una desventaja para otros. Correcto, ¿no? Y uniendo, enlazando con el comentario que había dicho María Lorena, hay tipos de aprendizaje que no pueden ser reemplazados. Por ejemplo, algo kinestético, corporal, ¿no? Eh, este, la educación, o por ejemplo, la educación física, ¿no? Tú necesitas que esté alguien ahí acompañándote, ¿no? Imagínate si en algún momento te lesionas, ¿no? Y estás en tu casa, o sea, ¿quién te ayuda o quién puede darte ese soporte, ¿no? Adelante, Sofía, y de ahí David. Ya, a ver, primero creo que hay una persona que está escribiendo en el chat unas cosas medio raras, pero a lo que iba es que sí es verdad que nunca como que ay, se me fue la palabra, pero bueno, o sea, nunca la, las clases virtuales con las presenciales, porque como lo dijo Ariana, hay personas que las de bajos de recursos que no tienen cómo comprar una computadora o tablet o algo que les ayude pues aprender y prácticamente igual como usted dijo, se iba a decir que en la educación física no se va a comprar estar ahí con tus compañeros, con tu profesor que te ayuda a hacer bien los ejercicios y aparte también te va a ayudar psicológicamente estar con tus amigos y demás. ¿Ya? Gracias, gracias, Sofía. Adelante, David. Hablando de las clases virtuales, esta modalidad de aprender crea una gran brecha entre personas que tienen internet, que es una gran mayoría aquí en Ecuador. No, es una personas que no tienen internet, que sí llega a ser una gran porcentaje de personas. Y también que tanto para los estudiantes falta de un desarrollo eh, psicoemocional, si se podría decir así, y pasando de tema a las cuatro revoluciones industriales. Las tres primeras trataban de crear nuevas formas de hacer la vida más fácil. Creo que de eso se basa toda la industrialización. Pero esto de aquí trata de automatizar todos los procesos que, para bien o para mal, van a terminar haciendo para algunos la vida más fácil y para otros la vida más difícil al tener menos plazas de empleo, etcétera. Plazas de empleo, etcétera. Sí, ahí ustedes están analizando, ¿no? De forma objetiva, ¿no? No como la mentalidad que había antes, ¿no? Que creían que toda tecnología era buena, ¿no? Y ya ustedes lo tienen de una óptica, a pesar de que es el tiempo que ustedes viven, tienen esa óptica un poco más crítica de que sí, pero tiene su pro y tiene su contra, ¿no? Hay aspectos positivos y negativos. Tiene ahí un comentario de Henry que, claro, ¿no? De la mano con lo que había comentado David, no todos tienen acceso a esta tecnología. No todos tienen, a lo mucho, algunas familias solo tienen un celular, ¿no? Y de esos celulares de los antiguitos, o sea, de los básicos, no todos tienen tecnología. Eso es otro punto importante, ¿no? No es que a todos nos llega la tecnología al mismo momento. A algunas zonas les llega primerito, a otras más después, ¿no? A otros, por tener un medio económico, son los primeros, otros no tanto, ¿no? Hay un comentario de Noelia que dice, claro, exactamente, ¿no? Como lo que estaba mencionando, no tienen una buena economía y no tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, en un momento dado, antes de la pandemia, sobre todo, se decía, ¿no? Que la educación del futuro y la solución para los problemas de acceso a la educación es la conectividad y darles la conexión a internet ya, pero lamentablemente en muchas situaciones no todos tienen conexión a internet. Y si tienen conexión a internet, no es una buena conexión. Hablo de mi caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así el caso de algunas otras personas. Esas son las reflexiones finales de... Adelante, María Lorena. También quería comentar algo con respecto a lo que la pandemia ha empujado también a
no empujado, sino dado el impulso a las personas para avanzar. Por ejemplo, cada vez en zonas rurales llega más del internet. Realmente la pandemia creo que sí ha ayudado con estos pasos. Correcto. En algunos contextos ha solucionado problemas, ¿no? Mientras que en otros abre esa puerta de posibilidad de qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará con nuestros empleos en algunos, ¿no? En algún momento yo pensé que cuando ya sea viejito me iban a mandar así, chic, no, ya no necesitamos profesores, de aquí todo está en la computadora, los chicos se conectan y hay una inteligencia artificial animada que está enseñándoles mucho mejor que yo, ¿no? Yo creía que ese era el futuro, ¿no? Pero la visión del futuro, si ustedes se dieron cuenta, va cambiando conforme pasan los años, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Trataremos de predecir, en algún momento acertaremos, en otro momento no, en otro momento nos acercaremos un poco, sí, pero la idea es estar preparados, la idea es estar preparados y a lo mejor puede ser que ahora en la generación de ustedes, que cuando vayan a la universidad, sus carreras tengan que estar orientadas como, por ejemplo, no sé, la programación, la mecatrónica. Ya desde ahorita, algunos que han estudiado, ya están en la universidad, me comentan, ¿no? Que me siguen contactando, me dicen, yo estoy estudiando mecatrónica. Y yo, ¿qué cosa? Y sí, es el uso de la tecnología en estas aplicaciones, que no sé qué. Y digo, wow, o sea, ya hay un cambio, ya está habiendo un cambio. En mi época, o en la época de Javi, las carreras tradicionales, ¿no? Que abogacía, medicina, las mismas de siempre, ¿no? Y ahora si ustedes tienen una diversidad, ¿no? Y lo importante es prepararse para esos nuevos retos que vienen en el futuro. Esos chicos, como para cierre de este curso, ¿no? de historia dentro de este año lectivo. Y con respecto a los productos finales, los que hemos podido ver, quizá en la siguiente clase veremos más productos finales, pero me he salido con esa satisfacción de que han salido muy buenos, valga la redundancia, han salido muy buenos. Adelante, Javi. Sí, perdón muchachos, un paréntesis nada más, que por la rapidez se me olvidó hacer un ejemplo explicativo, ¿sí? Solo lo del uso de los comodines, les voy a compartir la pantalla, por favor. Les había compartido esto, ¿ya? ¿Sí? Ustedes tienen esta pantalla, ¿de acuerdo? Ahí tienen los 4 comodines que se hicieron, ¿de acuerdo? Hay unos extras que tienen algunos, de eso me encargo yo y les pongo donde vea conveniente. Pero, inclusive en algunas que hayan pasado y el 7.5. Pero, aquí por favor, tienen que llenar de la siguiente manera. Voy a colocar un ejemplo, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, el comodín de Fátima Garabandal y quiere, le dice Dani, ¿cierto? ¿Ya? Y al lado coloca, no sé, producto final. Ya está. Eso es todo. ¿Sí? No tiene que colocar nada más. Dani, producto final. Y si otro estudiante me quiere poner algo a mí, entonces dice, puede poner Javier o Javi, como quieran, ¿ya? Y coloca, qué sé yo, Benedicto 16, ¿ya? Y si quiere usar los dos que están aquí, entonces vuelve a poner, mire, por ejemplo, Javi, ya, Benedicto 16. Acuérdense que máximo pueden usar ustedes 2 comodines por tarea, ¿no? Entonces, no tienen que indicar cuántos puntos, nada. Eso ya, ustedes también ya saben cuántos tienen y simplemente se aplica, recuerden, son 2 comodines y nada más. No es que si les sobra algo, no les sobra, ¿ya? Y espérese a que les suba ya terminado el día, espérense un ratito que ya esté todo. Aún lastimosamente no he alcanzado a revisar los correos para hacerles las correcciones respectivas, ¿ya? Entonces, eso ya estará, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ese detallito quería que quede claro para que
Después no hay algún inconveniente de cómo coloco y cómo pongo, ¿sí? No sé si hay alguna inquietud sobre esto. ¿Hasta cuándo podemos usar los comodines? O sea, Tranquila, ¿hasta cuándo todavía podemos no les... escribir ahí? Gracias por la pregunta, María Elena. Todavía, como no les he subido yo todas las notas que tienen que ver con los lugares en los que tienen que cambiar comodines, pues tranquilamente eso se puede hacer, inclusive yo creo que hasta el lunes no hay ningún problema, ¿no? Sí, pero el momento en que esté atento, el momento en que yo diga, he subido todo, entonces yo envío un aviso a través del Classroom, ¿ya? Estarán atentos en eso. Y si a pesar de ese aviso usted dice, profe, pero a mí no me ha corregido tal cosa, listo, simplemente me dice, ¿no? Pero eso para que estén pendientes también, ¿de acuerdo? Inmediatamente termine de subir de todos, ¿sí? O paralelo por paralelo, si quieren, puedo hacer también. Voy enviando y ya pueden hacer uso de los comodines. No se olvide, solo ponga el nombre del profesor y dónde quiere que se le ponga, ¿no? ¿Sí? En mi caso tienen básicamente las 4 tareas y la parte final que hicieron, ¿no? La parte final. Eso sí, de la parte final, fíjense que hay 2 notas, ¿no? Ustedes tendrán que escoger en la parte donde dice evaluación o en la parte donde dice cooperativo, aunque era el mismo trabajo, pero pues ahí está la pequeña diferencia de lo que ya se explicó, ¿no? Eso sí. Y con Dani, pues tienen prácticamente 2 puntos bien concretos, ¿no? El trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial y la parte final que han estado examinando. Ahí pueden escoger, si no me equivoco, Dani, ¿cierto? No hay nada más. Sí, eso con todo. Y lo otro, ya que para cerrar, que también me picó la lengua un poco, pero estaba aquí en apuros, por eso me estaba levantando y regresando, hasta se me apagó la compu y todo. Miren que el lenguaje que ustedes usan, ¿no? Ustedes cuando están, yo por ejemplo me imagino que están usando ese lenguaje, se los digo porque oí a mi hijo que está en octava básica y cuando empieza a usar las herramientas, está jugando el Rocket League o Free Fire o ¿cómo se llama? Royal, se me olvidó este. Entonces, cuando está usando eso, él ya no habla en términos de solo si gané o perdí, sino que usa el término de la herramienta del software, cuánto pin tiene y cosas de esas por el estilo, y empieza a hablar de los elementos que tiene el software, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya están con ese uso del lenguaje. ¿Sí? Mi primera clase de computación fue una conferencia en 6º curso de un ingeniero de la ESPE. Así fue. Y después cuando entré a la universidad, pues en vacaciones del primer semestre tomé un curso, a ver, tenía que saber de qué se trataba, ¿no? Visual Basic. No, perdón, Basic era. Ustedes, en cambio, ya, ¿no? Lástima que ya en el San Gabriel ya no se les da programación, ¿no? Antes se les daba programación y salían realmente especializados ustedes. Ahora ya, no sé, eso hubiera sido una buena herramienta, darles programación. Pero bueno, han cambiado los tiempos. Ahora ustedes tienen que tomar sus cursos. Nada más. Antes eso era como que una materia, ¿no? Ahora la tecnología se ha masificado, está casi al alcance de la mayoría, en el que lamentablemente se asume que ustedes ya saben utilizar estas cuestiones, pero como decía Javi, sí hace falta que en el colegio enseñen estas herramientas, porque si hay una brecha, hay gente que sabe, ¿no? Pero hay gente que no sabe. Yo me sumo a los que no saben, ¿no? A los que al tanteo ahí moneando hemos aprendido algo, ¿ya? Y eso. Eso, chicos, si no tienen alguna otra consulta, pregunta o comentario, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio y que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, Sí, profe. me olvidé. Si alguno quiere una explicación del último trabajo que estoy calificando, el día lunes se puede unir al refuerzo y cualquier cosa, ¿sí? Yo puedo estar ahí. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Tenga un buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.